El pensamiento del día con el pastor Payo Toniel Alvarado. La bendición de compartir es muy grande. No solo disfrutemos los regalos nosotros, aprendamos a compartir con otros y de esa forma acumularemos más riquezas. El pensamiento del día fue gracias a el programa de reflexiones H2O. Buenas noches, gracias por acompañarnos en su programa de entrevistas Buenas Nuevas. Hoy tenemos el privilegio que nos acompañe el pastor Ricardo Quinteros de Iglesia Luminares. Pastor, ¿cómo está usted? Bien, hermano Luis. Gusto de saludarlo. Qué gusto saludarle, estamos muy contentos, felices de poder acompañar a toda la audiencia de prensa cristiana, sabiendo también que es un medio que está bendiciendo desde hace muchos años a todo el pueblo cristiano y más allá. Así es que es un honor estar con usted, hermano Luis. Muchas gracias, pastor. Contentos de ver que Dios ha hecho la obra también. Amén, muchas gracias. Si usted ya se conectó, le invito a que pueda compartir esta transmisión para que otras personas también puedan disfrutar del excelente contenido y del tema que vamos a tratar esta noche. Por cierto, el tema es la importancia de la adoración. Estamos con alguien con vasta experiencia en el tema, así que eso es lo que vamos a estar desarrollando esta noche, la importancia de la adoración. Pastor, tal vez lograr desmenuzar el tema y entender qué es la adoración. Bueno, adoración es prácticamente una honra de vida que nosotros ofrecemos al Señor y que se manifiesta a través de nuestra vida. No es en realidad cantar, no es la música, no es cantos suaves como a veces se pensaba que la alabanza era cantos rápidos y la adoración cantos lentos. En realidad la adoración... Avivamiento y de adoración, decía cuando sí, cantaba. Exactamente, de avivamiento y adoración. Pero en realidad nos damos cuenta a la luz de la palabra que la adoración en realidad tiene que ver con una obediencia radical al Señor. Obediencia radical. Okay. Más que con un sacrificio de música, es realmente obediencia radical. Entonces, eso es bien interesante porque es muy diferente a la alabanza. Porque la alabanza es una expresión de vida de lo creado a su creador. Por eso es que también la Biblia dice que todo lo que respira alabe al Señor. Pero en el caso de nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos la bendición de tener raciocinio, no solo basta alabarle con todo nuestro ser, sino también con el corazón. Por eso el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Entonces, adoración conlleva alabanza, pero alabanza no necesariamente conlleva adoración. Ahora, lo que usted está planteando es un estilo de vida, que la adoración viene a ser un estilo de vida. Sí, realmente ese ha sido el término más genérico de a través de los años. Estamos hablando de 20 años, en todos los congresos se ha hablado que la adoración es un estilo de vida y en realidad se oye muy bonito en un estilo de vida, pero como frase se oye bonito. Como frase se oye bien bonito, pero la palabra estilo es con la que pudiéramos tener algún tipo de conflicto, porque en realidad hay diferentes estilos y en realidad podemos decir que... ¿La suprimiría y prefiere la palabra obediencia? Lo que pasa es que estilo de vida se diluye el concepto, el término. Eso es bonito y tiene razón, no estoy diciendo que no es cierto, tu manera de vivir se va a reflejar, pero en la práctica como que se diluyera un poco, a diferencia de cuando dices obediencia radical. ¿Y de dónde sacamos esto? La primera vez que aparece la palabra obediencia en nuestras Biblias es en Génesis. Perdón, la primera vez que aparece la palabra adoración, no la palabra obediencia. Generalmente la primera vez que aparece algo en la Biblia, los teólogos le llaman la ley de la primera mención. Ley de la primera mención. Y esto tiene que ver con que en la palabra de Dios, todo aquello que aparece por primera vez nos habla de el tema principal de un tema específico por toda la Biblia. Es el punto de partida. Exactamente.
Entonces, podemos ver que la primera la mención de adoración en la Biblia es cuando Abraham se le pide que entregue a su Isaac. Entonces, la Biblia dice que, imagínense que nos pidan algo tan preciado, Sí, a ese completamente. novio que adora a su novia y Dios le pide que se le entregue, ese carro que tanto quiere, Dios le pide que lo entregue, porque al final Dios es dueño de todo. Ese joven rico que le dice, vende todo lo que tiene, dale a los pobres, el Señor lo estaba invitando a una adoración, porque prácticamente era obediente, pero le faltaba ese elemento de entregar el corazón. Y ahí es donde aparece el contexto de adoración. Abraham dice a los siervos, quédense aquí y el muchacho y yo subiremos y adoraremos. Ahí aparece, y ciertamente nos vemos que fue obediencia a lo que Dios me pide a mí. No a lo que yo creo, sino a lo que Dios me pide a mí. Ahora, pero bajo ese planteamiento es un término bastante complejo, porque llevarlo a la práctica de verdad es romper con el criterio humano. Así es. Para someterse a un criterio divino. Correcto, porque no era lógico pedir que te entregues al Hijo. O sea, la adoración verdadera se ve en medio de situaciones ilógicas. Si yo te estoy sirviendo, ¿por qué me enfermé de COVID? Dicen algunos. Pero ¿cómo permitiste esto? Si yo soy siervo tuyo, si yo diezmo, y tantas cosas que uno se pregunta, pero generalmente la adoración pura y genuina, Dios prueba a través de situaciones ilógicas. ¿Por qué ilógicas? Imagínate, si el hijo de la promesa era Isaac, ¿por qué pedirlo? Abraham tenía todo su derecho de exigir y decir... Humanamente no tiene lógica. No tiene lógica humana, y podría haber Pudo haber cuestionado. Pudo haber cuestionado. Pudo haber dicho, ¿cómo es posible que me pidas esto si acaso no era el de la promesa? Pues. Pero en lugar de cuestionar, va obediente, y ni siquiera sabía a dónde, porque le dijo al monte que yo te diré. Ahora, ¿cómo no hacer cuestionamientos? Porque a veces nuestro razonamiento o nuestra mente nos hace una jugada en elementos, en circunstancias cruciales. Sí, nosotros probablemente, no significa que Abraham no lo razonó, pero tal vez no lo expresó. Exacto, una diferencia es, yo lo puedo pensar, pero eso no me tiene que llevar a cuestionar y a dejar de hacer si en realidad confío en Dios. Y esa era la diferencia. De dependencia. Por eso Abraham era el padre de los que creen. Porque en medio de todo, dice la Biblia que Abraham creyó que aunque muriera el hijo, el Señor tenía el poder de resucitarlo. Entonces, en todo el proceso de adoración hay un común denominador, y es la honra. Obediencia, honra. Ya llevamos dos elementos. ¿Cómo se logra entrar en una dinámica de adoración? En realidad nos meten. Aunque no queramos, porque el Padre no busca, digamos, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros. Él busca adoradores. Entonces mi título sale sobrando. Sí. Él lo que quiere ver si en realidad le adoro. El ministerio que se ostente no es la carta de presentación. No, nunca. Porque al final los dones son dados por Dios. Entonces no hay honra. Pero cuando ya involucras tus decisiones, y el ejemplo está en el libro más antiguo de la Biblia. Casualmente es un libro de adoración. Uno de mis favoritos, de donde he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Pero es el libro de Job. En el libro de Job comienza la historia de un adorador, donde la música no es tal vez audible a nosotros, pero en el cielo sí hay música, porque es un hombre que era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro, y Dios permite que le quiten sus hijos, que le quiten sus posesiones, que lo dejen en la bancarrota, y de remate con una sarna maligna desde la cabeza, la coronilla hasta la planta de los pies. Eso está para decir, ¿qué Dios es ese? Si yo sirviéndole, si yo guardándome para Él, si yo caminando en santidad, y así me paga, así pueden pensar mucho. Y deja que se muera de COVID, pero es simplemente nos meten a procesos en los cuales
podemos responder en adoración. De hecho, para poder responder en adoración hay otro elemento de nuestro carácter que es sumamente necesario, y es la humildad. No puedes responder en adoración si no te mantienes humilde, porque eso fue la diferencia entre un Adán y un Cristo, ¿verdad? Cristo se humilló, tomó forma de siervo, el postrer Adán, pero el primer Adán fue orgulloso, fue altanero, fue soberbio. ¿Por qué? Porque nunca fue responsable de decir yo comí del fruto, yo pequé, Señor, no merezco el paraíso. Lo que tú me dices que no hiciera eso hice, perdóname, Señor. No protegí a Eva de la voz de la serpiente, la dejé. Y tantas cosas que pudo haber aceptado, pero en realidad siempre... La actitud fue... La que tú me diste, le dijo, o sea, la mujer que tú me diste, en otras palabras, le echó la culpa a Dios, le dijo... o sea, parafraseando, es como que le dijera, si no me hubieras dado esa mujer, yo aquí estuviera sin haber fallado. O sea, el problema fuiste tú. ¿Para qué me andas dando mujeres así? Así, esa es la interpretación del que tú me diste, la mujer que tú me diste. Porque al final, la mujer, ¿por qué le agregó que tú me diste? O sea, es tu culpa. Ajá, exactamente. Y así seguimos siendo. Buscamos a quien echarle la culpa en lugar de mantener esa humildad. La respuesta no fue de adoración. En el caso de Job, sí. Job respondió en adoración porque él dijo, lo perdió todo, y en lugar de reclamar como la esposa sí, lastimosamente. No solo reclamó, sino que lo incitó a que él también maldijera. Nos quedamos, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Nos quedamos con esos tres elementos: obediencia, honra, humildad. Estamos hablando de adoración, y esos son los tres elementos que el pastor Ricardo Quinteros ha planteado en este primer segmento. Ya regresamos. El pensamiento del día con el pastor Payo Toniel Alvarado. Patrocinadores de sueños. Eso es lo que debemos de ser. No obstaculizar la bendición y el avance de otros, sino ser sus patrocinadores y sus fans número 1. El pensamiento del día fue gracias a el programa de reflexiones H2O. Buenas noches, gracias por continuar conectado a su programa de entrevistas Buenas Nuevas. Estamos conversando con el pastor Ricardo Quinteros de Iglesia Luminares, y el tema que estamos tratando esta noche es la importancia de la adoración. Cuando nos fuimos a la pausa, el pastor Ricardo Quinteros nos planteaba en el primer segmento que la adoración conlleva algunos elementos, y él planteaba acerca de la obediencia, la honra y la humildad. Ahora, ¿es la música el componente ideal para la adoración? No, el componente ideal para... Pareciera que está siempre ligado. Sí, el concepto ha sido como ligado. Exactamente. Pero en realidad ahí suprimirías al sordomudo, por ejemplo, que no oye la música. Okay. Porque en realidad, a la luz de la palabra, vemos que la música es una herramienta para acercarnos a Dios. Pero repíteme cómo me dijiste la pregunta. La pregunta es si es la música el componente ideal para la adoración. La música es el componente ideal para sensibilizar nuestro corazón hacia la presencia de Dios. Cuando nosotros usamos la música como una herramienta para conectarnos con Dios, pero la música no es el fin. La música solo es un medio, pero no es al final el fin. Yo puedo cantar muy bonito, puedo tocar muy bonito los instrumentos, puedo tener una orquesta grande, poner todos los instrumentos, pero si mi corazón no está como Dios quiere, dice la Biblia, ¿quién entrará a tu santuario? El limpio de manos, de corazón puro, que no ha elevado su corazón a cosas vanas, o sea, el que no es soberbio, arrogante, o que se presta para decir cosas elevadas. En otras palabras, el núcleo de la adoración está en el corazón del hombre. Por eso es que el Señor
dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tú me dijiste el estilo de vida, la adoración es un estilo de vida. Entonces, si del corazón mana la vida, definitivamente el núcleo del corazón, de la adoración, está en la condición del corazón. Y por eso es que el corazón, donde están, cuando decimos el corazón, estamos hablando de sentimientos, emociones, mente y voluntad. Y cuando todo eso está rendido al Señor, en realidad es que podemos hablar de una adoración genuina, una adoración que el Padre busca. Me encanta el ejemplo de aquella pecadora, porque realmente, imagínate ¿quiénes podemos adorar? Los pecadores. Porque viene el Señor y se va a comer en la casa de un fariseo, porque el Señor comía con quienes lo invitaban. Y estaba en la casa del fariseo llamado Simón, y nos muestra una escena de adoración impresionante. Una mujer prostituta entra con un aceite, lo derrama y empieza a llorar, probablemente por su condición de pecado, y empieza con sus cabellos enjugar, limpiar los pies del Señor, y dice la Biblia que besaba y besaba y besaba y besaba los labios, perdón, no los labios, sino los pies del maestro, que después le reclama al fariseo, cuando el fariseo dijo, si este fuera profeta, no lo dijo, lo pensó, si fuera profeta sabría qué clase de mujer está haciendo eso. Entonces prácticamente lo juzgó a Cristo y juzgó a la mujer. Típico, ¿verdad? El religioso tiende a juzgar a todos, pero el adorador no, el adorador no piensa en los demás, sino en su propia condición, y se humilla, como aquel fariseo que decía, gracias Señor porque no soy como este pecador, yo sí diezmo, yo ayuno 3 veces por semana, yo esto y lo otro. Y el otro que no era, que había pecado, se acerca al Señor, se pegaba en el pecho y decía, miserable de mí, ten misericordia de mí, Señor. Pero esta mujer, al punto que voy es que ella nos presenta una escena de adoración de la cual aprendemos, y es el hecho de que a pesar de su pecado, se acercó al Señor. Muchos, en lugar de acercarnos a Dios, en medio del pecado ya no vamos a la iglesia, en medio del pecado ya no nos conectamos, para los que están en línea, el pecado hace que nos aleje, en lugar de acercarnos. Y ella, el Señor le dijo, mujer, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Y le dijo al fariseo, yo entré y no me diste agua para mis pies, pero ella con sus lágrimas no ha dejado de limpiar mis pies, no me diste beso y ella no ha dejado de besar mis pies, y no ungiste mi cabello con aceite y ella ha derramado aceite, y yo creo que era un buen aceite el que había invertido. La adoración de esta mujer, que tiene varios elementos, ella invirtió en el Señor un aceite que a saber cuánto le habrá costado, pero también derramó su alma, y eso es clave. Por eso el núcleo de adoración está en el corazón, porque tú puedes estar ahí y en realidad no estar, cuando no hay una conexión de corazón. Usted está planteando ahí 2 elementos. Uno es invertir, puede ser tiempo, talentos, recursos. Ella invirtió tiempo, invirtió recursos, porque el aceite lo tuvo que haber comprado. Son elementos de la adoración. Son elementos de la adoración. Por eso cuando dicen vamos a adorar a Dios en el tiempo de ofrenda, por ejemplo, es cierto. Eso es tiempo de cuando todo lo que nosotros hacemos de corazón para Dios es un derivado al final la adoración es derivado del primer mandamiento. Amar a Dios con todo el corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. ¿Qué me distingue si soy un adorador o no? La condición del corazón. ¿Por qué la mujer de Job no fue una adoradora? Porque halló despropósito. Ella dijo, ¿cómo pudo Dios permitir eso? En cambio Job no. Job dijo,
nunca halló despropósito. Dijo, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Vamos a alabar a Dios solo cuando nos va bien o también cuando nos va mal? Él sí entendía eso. Entendía que Dios no era un Dios de solo cuando me va bien. Y entonces ahí fue que Job realmente adoró. Uno de mis adoradores favoritos, más de lo que David pudo haber hecho, es el mismo Job. Entonces dice la Biblia que se postró y adoró. Y esto es clave para alguien, hermano Luis, que nos esté viendo. Someterse a Dios y aceptar los designios de Dios es un fruto de adoración. Repito, aceptar los designios de Dios es un fruto del verdadero adorador. Vemos a un David con un hijo enfermo. Y ya le habían profetizado que se iba a morir porque era fruto de pecado. Y que sentaba un mal precedente. Pero vemos a un David que sabía que Dios es lento para la ira, grande en misericordia y bueno. Y se postra y está ahí sin comer y ayunando y orando por ese bebé. Pero a los 8 días muere. Y entonces toda la gente no quería ni decirle a David, híjole, ya se murió, se va a enojar, ya a ver, que nos va a maltratar, dijeron tal vez. Pero él notó y les dijo, ya se murió, ¿verdad? Sí, le digo, así medio. Y en lugar de quejarse, en lugar de reclamar, sí, la actitud. En lugar de tener palabras tal vez de reproche, se levanta, se va a bañar y se va a adorar a Dios. Dice la Biblia literalmente que se postró y adoró. Entonces, esa lección de adoración donde en realidad nosotros lo que Dios diga está bien con nuestro corazón, está bien con nuestra alma, el darle el señorío completo al Señor en cada situación es un fruto de adoración, de un verdadero adorador. El pensamiento del día con el pastor Payo Toniel Alvarado. Nosotros somos los mayordomos del tiempo. Cuidemos el recurso más preciado de la vida, la cual es el tiempo. Guardemos el tiempo y ocupémoslo de la mejor manera. El pensamiento del día fue gracias a el programa de reflexiones H2O. Gracias por continuar conectado con su programa de entrevistas Buenas Nuevas. Estamos conversando con el pastor Ricardo Quinteros de Iglesia Luminares y el tema es la importancia de la adoración. Pastor, ¿cuáles son los desafíos para el desarrollo de la adoración? Bueno, uno de los desafíos más grandes es poder negarse a uno mismo, porque al final todos estamos adorando a alguien. Todo ser humano tiene en su ADN el deseo de adorar, y si no estamos adorando a Dios, nos estamos adorando a nosotros mismos o estamos adorando a otros dioses. Pablo mencionaba al Dios de mis propios deseos, por ejemplo. No necesariamente es un ídolo de madera, de metal, de bronce, cerámica, sino a veces adoramos al Dios de nuestros propios deseos, a veces adoramos el dinero y todo el afán que tenemos es por hacer dinero. Porque un ídolo es todo aquello que consistentemente te distrae de alcanzar tu propósito en Dios. Entonces por eso la adoración era tan importante, que el primer mandamiento de los 10 mandamientos tiene que ver precisamente con adoración. Dios es un Dios celoso, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Jehová tu Dios uno es. Y qué importante entender que uno de los desafíos más grandes es negarse a uno mismo y en cada prueba, porque al final, si nota, la adoración siempre surge en contexto de prueba. En realidad, ahí es donde, no en un contexto musical, sino en un contexto de prueba. Por eso a Abraham le piden, dame tu Isaac.
pero si tanto que mi esposa 90 años tenía y nunca me había podido hijo, y ahora que me da hijo, no, Señor. Job, ¿verdad? Siendo el hombre más rico, teniendo millones, porque en tiempo actual sería como un multimillonario Job en la tierra de Uz, y perderlo todo en un solo día. Y no solo eso, quítale la bancarrota, los hijos, 10 hijos, perdió sus hijos, en contexto de prueba. Entonces, si Dios te está haciendo pasar por una prueba, Dios está invitándote a que respondas en adoración. Y una adoración genuina, una adoración en espíritu y en verdad, porque hay adoración falsa. Si hay verdadera es porque hay falsa. Por eso el Señor dice que Él, al que busca son a los verdaderos. Eso le dijo a la samaritana. Son los que adoran al Padre en espíritu. No podemos pasar por alto que la adoración tiene que ser en el espíritu, tiene que ser un acto espiritual. Y lo contrario es precisamente la carnalidad. Tendemos a caminar en la carne, pero la Biblia dice que el ocuparse de la carne trae muerte, y en cambio el ocuparse del espíritu trae vida y paz. El adorar a Dios como Él nos manda nos va a llenar de vida, nos va a traer la verdadera paz. Por eso la adoración es nuestra respuesta apropiada a la salvación. Un adorador es precisamente alguien que ha entendido que si Dios es espíritu, yo tengo que acercarme a Él en el espíritu, debo caminar en el espíritu, y eso nos habla de nuestra comunión con el Espíritu Santo. No hay secreto más poderoso para volverse un adorador que nuestra relación con el Espíritu Santo, que dejar al Espíritu Santo, porque Él nos ilumina lo que está mal, Él nos ilumina nuestro pecado, nos ilumina nuestro orgullo, nuestro egoísmo, que son dos elementos que estorban nuestra adoración, pero básicamente tenemos que identificar a quién verdaderamente estamos adorando, si no tenemos ídolos que puedan, y es un reto diario prácticamente. ¿Qué elementos se deben ejercitar en las iglesias para poder acercar a las personas a adorar? Bueno, yo pienso que en las iglesias es importante que hagamos entender a la gente que la adoración no tiene que ver con música. Podemos cantar muy bonito, pero si toda la vida llegamos tarde a la iglesia, por ejemplo, eso no significa, hay gente que llega tarde por su trabajo o por situaciones de fuerza mayor, genuinas, y Dios lo sabe, y Dios lo entiende. Pero me refiero a aquellos que pudiendo llegar temprano, pudiendo llegar a una hora correcta para elevar su alabanza a Dios, adorarle, y no lo hacen. Desde ese momento estamos adorando, no cuando empezamos a cantar, pero Dios mira cada detalle que hacemos para Él. Y como iglesia debemos realmente hablar esto. La adoración va más allá de la música. Tenemos que honrar a Dios con nuestra obediencia, tenemos que honrar a Dios en lo secreto. En la iglesia solo vengo a reflejar lo que ya hice en lo secreto. Y sabemos que aunque puedes tener debilidades, el Señor ha dicho que en tu debilidad Él será el fuerte. Por eso, como iglesia también tenemos que tener el reto, como mencionaba, de volvernos vulnerables, de ser transparentes, sencillos, pero también enseñar esto, que la adoración sale en un contexto de prueba, como generalmente lo vemos a la luz de la palabra. También vemos a una tremenda adoradora que es Ana. No podía tener hijos, y en lugar de pelearse con Penina, se va al templo y se va a adorar y derrama su alma de tal manera que hasta pensó el sacerdote que estaba borracha. ¿Se imagina? Para que hubiera pensado eso, es que había un derramar delante del Señor, y tenemos que volver a eso, volver a tener encuentros con Dios, pasar de una iglesia que se vuelve rutinario, que se vuelve un club social, que se vuelve donde me encuentro con la chica que me gusta, con el chico que me gusta, donde tengo solamente un nivel muy horizontal, a la verticalidad. Y eso va a requerir que nosotros realmente entendamos que todo se trata de Él y no se trata de nosotros. Para las nuevas generaciones, ¿puede volverse más complicado conectar con la adoración? Sí, porque estas nuevas generaciones tienen más distractores. Cada vez más el trabajo del enemigo, al igual como lo fue en Sodoma y Gomorra o en los tiempos de Noé,
está claro, Él quiere destruirnos, quiere matar propósitos, quiere robar bendiciones, y Él sigue trabajando, Él sigue actuando. Y una de las maneras que trabaja es ofreciendo distractores que nos quitan tiempo, nos quitan recursos, nos quitan fuerzas, nos quitan vida, nos restan vida. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia, pero el ladrón vino para matar, robar y destruir. Entonces es importante que estas generaciones vuelvan al Señor y aprendan que el ayuno, por ejemplo, no es solo un ayuno de comida. Podemos ayunar redes, podemos ayunar pantallas, podemos ofrecerle a Dios una vez más volver a la senda antigua, donde podemos darle a Él la prioridad, buscarlo primeramente, el reino de Él y su justicia. Un Daniel que lo buscaba en la mañana, a mediodía, en la noche. Y el reto de las generaciones que vamos adelante, de las que vienen, es precisamente enfocarlos en Cristo, no en una agenda, no en una persona, no en seres humanos, sino enfocarlos en su verdadero Padre, su verdadero dueño, el que dio su vida por ellos, y aprender a sacrificar, entendiendo que así como la Biblia habla de que ofrezcamos sacrificio de alabanza, tenemos que, un sacrificio requiere muerte. Entonces las nuevas generaciones tienen que aprender a morir a sí mismas, llevar su cruz, morir a esas cosas que nos distraen de ser verdaderos adoradores y que obviamente son las cosas que nos vuelven carnales o falsos, que es exactamente lo contrario a la adoración que el Padre busca en espíritu y en verdad. Pastor, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Unas palabras finales. Gracias, hermano Luis. Pues que el Señor pueda ser tu Dios no solo en la iglesia, sino en tu trabajo, en todo lugar donde vayas. Y nunca se te olvide que no se trata solo de nuestros sueños, sino lo más importante es el sueño de Dios. Y el sueño de Dios es que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y para eso el Señor le necesita a usted, me necesita a mí, compartiendo de Cristo a través de nuestra manera de vivir como adoradores en espíritu y en verdad. Muchas gracias por habernos acompañado. Será hasta nuestro próximo programa. Buenas noches.